Poderoso el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vayamos a la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Reina Valera 60. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios añada bendición a través de su palabra. Añada salud. Amén. Un bálsamo de consolación a aquel que esté triste y afligido. Bien, los textos que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, nos indica que el pueblo tenía una sola lengua. Digo, una sola lengua. Y un solo lenguaje. Son dos cosas distintas, ¿ok? Lengua y lenguaje son dos cosas distintas. Ellos tenían un mismo lenguaje. Todos se podían comprender, todos se podían entender. Y Dios los esparció, porque les confundió ¿qué? Su lengua. Es allí donde yo digo que nacieron los idiomas, de allí, porque ninguno de ellos se podía entender. Y de allí en adelante se creó lo que se llama hoy en día los idiomas. Por eso es que es importante que nosotros como estudiantes, como alumnos, podamos comprender lo que significa la gramática en la Biblia. Dice así: tengamos en cuenta que Dios nos ha revelado su palabra por medio de un idioma, y que la comprensión de todo idioma está estrechamente vinculada con el estudio de la gramática de esa misma lengua. No existe nadie que niegue que un idioma sirve para comunicarnos de manera entendible con un grupo de personas que hablan y entienden la misma lengua. En ese caso nuestra lengua es ¿qué? Español. Esa es nuestra lengua. ¿Sí? ¿Me hice entender? Esta comunicación puede darse en forma hablada o escrita, pero siempre debe establecerse de manera articulada y entendible. Es decir, siguiendo una serie de reglas
o mecanismos capaces de ser descodificados por los receptores del mensaje. ¿Sí se hace entender esto? Por lo tanto, toda comunicación obedece a una serie de reglas gramaticales. ¿Sí? Lo repito, toda comunicación obedece a una serie de reglas gramaticales. Por lo que podríamos afirmar que es imposible comunicarnos sin gramática. Aleluya. Es imposible. Es algo que usted aprende desde pequeño. Unos dicen que la gramática es fastidiosa, pero es que desde pequeño a nosotros nos enseñan nos enseñan palabras como mamá, papá. Las mujeres quieren que los niños empiecen a decir mamá primero antes que papá. ¿Sí? Sí, ha pasado. Mi esposa quería que mis hijas dijeran mamá antes que papá. Pero fonéticamente no existe eso. Por eso es que usted ve que los niños comienzan a decir papá antes que mamá. ¿Saben por qué, verdad? Fonéticamente. Porque hay un esfuerzo en decir la M que decir la P. Pa. En cambio decir mamá, ma. ¿Ve que hacen un esfuerzo más? Ma. Ese esfuerzo que hacen, no lo saben hacer ellos todavía. Eso es lo más fácil. Pa. ¿Sí? Entonces las mujeres se fregaron. Bueno, no, pero después los niños dicen mamá. Y después dicen más mamá que papá. Aleluya. Bien, seguimos. Ahora bien, todas estas reglas son instintivas y las aplicamos de continuo con nuestro semejante. Todas estas reglas, hermanos, son naturales. Esa palabra instintiva significa que es un instinto de ustedes, del ser humano. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos enseñan las palabras, las vocales, ¿sí o no? Entonces el abecedario. Entonces después unir palabras. El libro Mi Jardín. El Coquito. Todos esos libros que nos enseñaron desde pequeños a unir palabras. Y ahí comenzamos. Instintivamente, ahí se comienza la gramática. ¿Me hago entender? Entonces, sin la gramática, repito, no nos pudiéramos comunicar. Porque la gramática, más adelante les voy a decir qué es la gramática. ¿Sí? Ahorita estamos en la introducción. ¿Bien? Sin embargo, fue Dios quien dio al hombre la capacidad particular de comunicarse con un reflejo de su propia imagen. ¿Bien? Dios comenzó su creación con el acto del lenguaje. ¿Verdad que sí? ¿Cómo comenzó Dios la creación? Con el acto del lenguaje. Porque la palabra dice, y dijo Dios. Soltó ¿qué? La palabra. Y su relación con el hombre se basó en este tipo de comunicación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con ese tipo de comunicación para que él y el hombre pudieran estar comunicados. De hecho, que la Biblia dice que no lo dice textualmente, pero se da a entender que Dios se paseaba todas las tardes a buscar a su creación para hablar con él. Y una tarde que salió
Dios a buscarlo, el hombre se escondió. Aleluya. En otras palabras, el hombre se comunica porque Dios se comunica. ¿Sí? Como ya dijimos, es imposible que exista comunicación humana sin gramática. Por lo que podríamos afirmar que la gramática es el medio de Dios para comunicarse con los seres humanos. Aleluya. Voy a repetir esto está bueno. Por lo que podríamos afirmar que la gramática es el medio de Dios para comunicarse con los seres humanos. La gramática no solamente es en el español. La gramática también está en inglés, en portugués, en alemán, en chino, en mandarín. Todos ellos usan gramática. ¿Aló? El propósito de Dios en las Escrituras es revelar al hombre su voluntad. Diga su voluntad. Y para eso debe ser capaz de comprenderla. Pues de lo contrario, no hablaríamos de revelación. Aleluya. Por lo tanto, la revelación divina toma la forma de la comunicación humana. Hebreos 1:1. ¿Cómo dice? Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Repito, Dios, habiendo hablado muchas veces. Hablado. Comunicación. Diga comunicación. Ahora quiero comenzar el desarrollo del tema, comenzando con un título llamado Las magnitudes de las palabras. Punto 1. Las magnitudes de las palabras. Dice así: los idiomas bíblicos son el hebreo, el arameo y el griego. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. ¿Sí o no? Esos son los idiomas bíblicos. Las magnitudes de las palabras. La mayoría de los escritores del Antiguo Testamento escribieron en hebreo. ¿Bien? Eso lo sabemos. Aleluya. Con excepción de algunas selecciones escritas en arameo. Se dice que el libro de Job es escrito en arameo. Eso se dice. El hebreo tiene una estructura oracional muy simple, con oraciones cortas que se relacionan entre sí con la conjugación, y además no cuenta con algunas normas gramaticales existentes en otras lenguas. Ese es el hebreo, ¿ok? Aleluya. Como el uso de vocablos compuestos, con excepción de los nombres propios, por lo que una palabra como terrateniente solo puede expresarse con una forma genitivo, que significa tenedor de la tierra. Por otro lado, este idioma es también pobre en adjetivos y casi no cuenta con adverbios, lo que resulta un problema a la hora de expresar pensamientos abstractos. ¿Se hace entender? El idioma hebreo no tiene algunas clases de palabras como en otros idiomas. Y se hace muy difícil comprender las escrituras en hebreo.
porque más fácil se comprende son palabras. Pero oraciones en hebreo son muy difíciles de comprenderlas. ¿Por qué? Por no tener adverbios, por no tener adjetivos, por no tener esas reglas que hablan la gramática, que nos hace entender lo que puede definir esa oración. ¿Sí? ¿Se hace entender? Por eso es que en hebreo es difícil comprenderlo bastante. Y expresar esos pensamientos abstractos en el hebreo se hace también muy difícil. ¿Cuáles son esos pensamientos abstractos? Son los pensamientos que tú no los puedes tocar, que no se pueden medir. ¿Sí? Esos son los pensamientos abstractos. Por ejemplo, el amor. El amor no se puede tocar. El dolor. ¿Tú puedes tocar el dolor? Lo puedes sentir, sí, y duro, pero tocarlo no. Esos son los abstractos, son los pensamientos abstractos. La envidia, el celo, todo eso son pensamientos abstractos. Bien, seguimos. En lo que respecta a los verbos, la inflexión verbal hebrea solo expresa si la acción está completa o incompleta, y no en términos de pasado, presente o futuro. Sí, que no está conjugado o no se puede conjugar. Simplemente se ve ahí el verbo en la oración de una manera de acción, pero conjugarla allí en hebreo no se puede. Como resulta en el español sí se conjuga. ¿Verdad que sí? En el español sí, pero en el hebreo no se puede. El tiempo es tácito y no explícito. Por lo tanto, los verbos que denotan una acción completa son traducidos comúnmente como acciones pasadas. Y lo describen: una acción incompleta corresponde al imperfecto, y se traducen como que si fueran acciones futuras. Amado, quiero hacer una acotación aquí de que no se asuste. No se asuste con palabras que para usted no es común, pero de ahora en adelante va a ser común. ¿Sí? No se asuste. Así también fui yo. Yo cuando comencé a escuchar palabras como plusmérito, pretérito, imperfecto, yo me asusté. Pero ya para mí eso es común. Así va a ser ustedes. No se asusten. Ustedes van a escuchar palabras aquí que de repente, oye, yo no conozco esa palabra. Lo bueno es que tenemos el diccionario y que tenemos la ayuda del maestro, ¿ok? La gloria sea para el Señor. Bien, seguimos. Aunque esta relación no es errónea del todo, puede ser engañosa. La única manera de no cometer errores en el tiempo verbal es comprendiendo el contexto y el punto de vista del escritor. Para comprender el hebreo. ¿Sí? Estoy hablando del hebreo como tal, hermano, del idioma original de la Biblia. Aquí no estoy hablando todavía del español, de la traducción todavía no estoy hablando. Estoy hablando del idioma como tal, porque es de allí donde sacamos nosotros los textos originales, es allí en el hebreo. ¿Sí se hace entender? Entonces quiero darle las magnitudes de las palabras para que usted tenga ya el sentido común de que habrá palabras que para ustedes no es común. Pero repito, de ahora en adelante va a ser común. Bien, entonces fíjense, en el griego es distinto, es muchamente distinto, y en el arameo también. Dice, por otra parte, el arameo
es la lengua que adoptaron los judíos en la última parte del periodo precristiano. Y ya era la lengua materna de Palestina en la época de Cristo. El arameo es similar al hebreo, aunque son considerados idiomas separados. En la Biblia encontramos escrituras arameas. En algunos capítulos del libro de Esdras y de Daniel. Aleluya. Vayamos a Génesis 31:47, por favor. Alguien que me lea ese versículo. Génesis 31:47. Quiero hablarle algo de allí, de ese versículo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice? 31:47 en Génesis. Y lo llamó Labán, Hegar, Saúl, y lo llamó Jacob, Galaad. Ese Gedar Sauta, allí esa expresión es aramea. ¿Bien? Aleluya. Además de entender que los escritores bíblicos se ajustaron a la gramática de una lengua diferente a la nuestra, existen diferencias lingüísticas entre los diversos escritores bíblicos. Aunque el hebreo es bastante uniforme, notamos unas pocas diferencias entre escritores de distinta época, sobre todo en términos de poesía y prosa. Si usted lee Cantares, se va a dar cuenta de que ahí hay unas palabras que traducidas de español, usted la ve incoherentes. Si usted lee Eclesiastés, también allá hay palabras, Salmos. Esos libros son poéticos y se tienen que leer como prosas. No leer como usted lee Génesis o como usted lee Éxodo. Sí, amado. Hay que leerlo como que si estuviera leyendo un poema. Santo, aleluya. El idioma griego del Nuevo Testamento tiene una estructura gramatical diferente al griego clásico. Esto nos demuestra que, a pesar de que existen escritores más refinados que otros, siempre fueron hablados en el idioma del pueblo. Esta es la razón por la que se conoce como griego koiné. ¿Qué significa qué? Griego común. Porque hay un griego clásico y hay un griego común. A diferencia del griego de los historiadores y científicos, incomprensible para el vulgo. ¿Sí? Hay un griego clásico y un griego ¿qué? Común. Entonces, los que saben el griego común, se les hace difícil ese griego clásico. Porque esos son los más ¿qué? Los más refinados. Lo usaban. ¿Bien? El griego koiné era una mezcla de 4 dialectos griegos. Sí. Era un dialecto de 4 dialectos griegos, que son ático, dórico, jónico y eolico. Estas lenguas eran ricas en extranjerismos
sobre todo en las palabras latinas. Cuando se habla de palabras latinas, ¿qué significa? El latín, muy bien. No es que aquí latinoamericana, no, eso es algo muy distinto. ¿Bien? Cuando habla de latinas, están hablando de palabras del latín. ¿Bien? Persas, malayas, fenicias, egipcias, sáncritas y celtas. Además, algunas palabras del griego clásico tomaron otro significado en el griego koiné. ¿Sí? Como daimonión. Esta palabra, que en el griego clásico significa Dios con D pequeña. ¿Bien? Y que pasó a significar en el griego koiné, espíritu maligno. Vean, aquí hubo qué. Aquí hubo qué. ¿Qué es lo que hubo aquí? ¿Una qué? Transmigración. Aquí hubo una transformación. Aquí hubo eso se llama una evolución de palabra. Porque se llamaba en el griego clásico Dios, pero con D minúscula. Y en el griego koiné, vean la transformación que hubo. Significa espíritu maligno. Por último, se tomaron también términos militares y de la administración civil romana. La traducción de idiomas tan antiguos no es sencilla. ¿Sabe que nosotros criticamos mucho la Reina Valera 60? No, que tiene muchos errores, que para aquí, que para allá, que eso tiene ahí falta muchas incoherencias en esa Reina Valera 60. Y que hasta ahora se están descubriendo que hay palabras que no pudieron haber colocado allí. Pero no fue fácil para ellos dos. Amado, primero que estaban siendo perseguidos. ¿Qué? Estaban siendo perseguidos. Y ellos lo traducían en una cueva, con una vela. Bueno, imagínese usted, pues. No es como el bombillo este que tengo yo aquí. No, hermano, era una vela. Y ahí a duras penas escribían allí para qué. Del griego, del hebreo, del arameo al castellano. Mano, me van a disculpar los criticadores, los que critican mucho a esa Reina Valera, pero de verdad que hay que más bien darle honra a nuestros hermanos por haber traducido esas escrituras al castellano. Más bien hay que honrarlos a ellos, a Reina y a Valera, a los dos. Porque no fue sencillo. No fue sencillo. Traducir eso en castellano no fue sencillo, hermano. Y de allí han hecho traducciones de la Biblia infinidades. Pero ellos fueron los pioneros, los propulsores de haber escrito esta Biblia, Reina Valera 60, que hoy en día muchos la critican. Pero sí, puede ser que tenga errores de verdad, pero ¿por qué criticarlo? Vamos a honrarlo. No fue fácil para ellos. Cuando comprendemos que la traducción hebrea, o mejor dicho, corrijo, el idioma hebreo, el idioma arameo y el idioma griego no es fácil, hermano. Y gramaticalmente, que hemos visto que el hebreo no tiene adverbio, no tiene adjetivo, hermano, no es fácil. No es fácil traducir eso. Porque el castellano sí hay adverbio y sí hay adjetivo.
pero en el hebreo no. Y en el arameo tampoco. Si ustedes me dirán. Ustedes me dirán. Yo más bien los aplaudo. Yo a mis hermanos los aplaudo. Aleluya. Mire, dice aquí, la traducción de idiomas tan antiguos no es sencilla. No solo por la complejidad de sus estructuras gramaticales, sino también porque se han perdido muchos elementos lingüísticos vinculados a esas lenguas. Entonces ustedes me dirán. Así que nuestros hermanos tuvieron que ser lingüistas para poder traducir al español, sin serlos. Punto 2. Vamos con los signos lingüísticos. Significado y la polisemia. Vamos a estudiar lo que son los signos lingüísticos. El significado de signos lingüísticos y la polisemia, ¿ok? Aleluya. Cuando hablamos de signos lingüísticos, nos referimos a representaciones gráficas que envuelven un significado limitado o restringido. ¿Se hace entender esto? ¿O lo repito? Cuando hablamos de signos lingüísticos, capte bien, por favor, nos referimos a representaciones gráficas. ¿Qué son representaciones gráficas? ¿Ah? Imágenes. Esas son representaciones gráficas. Imágenes. ¿Bien? Envuelven un significado limitado o restringido, como es el caso de una palabra, una letra o un número. Voy a hablar del padre de la lingüística, Fernand Saussure, o Saussure, algunos le dicen Saussure. El padre de la lingüística del siglo XX, mis amados. Gracias a este hombre, al castellano y a la literatura se le dice ciencia ahora, porque antes no era una ciencia. Fernand Saussure. No, con S. Gracias a este hombre, la lengua o el castellano se le llama ciencia. Antes no se le llamaba ciencia. Cuando se le llama ciencia, ¿qué significa? Que se va innovando. ¿Ah? ¿Y qué más? Evoluciona. Conocimiento. ¿Por qué la lengua antes no era ciencia? Bueno, no se estudiaba. Por eso que ahora se le llama ciencia. Porque gracias a este hombre que hizo el significado de la lengua, de los signos lingüísticos, ahora se puede estudiar el castellano. ¿Bien? El signo comprende dos términos psíquicos asociados y unidos en nuestras mentes. Voy a repetir. El signo comprende dos términos psíquicos asociados y unidos en nuestra mente. Se trata de una entidad psíquica de dos caras. De un lado tenemos el concepto y del otro lado la imagen acústica. El padre de la lingüística se llama Fernand Saussure, pero después de él hubieron otros que después se lo voy a comentar, ¿ok? No se lo voy a comentar todavía. Cuando hablamos de la mente,
Cuando hablamos de que todas las palabras se asocian en la mente. Todas, diga todas. Letras, números se asocian en la mente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si yo le hablo a usted de mesa, ya usted en su mente ve la imagen de la mesa. Pero ¿cómo es la mesa? Larga, angosta, ancha, pequeña, redonda, cuadrada. Usted se la imagina como una mesa, como lo que es. Después de allí, con la expresión o la oración, yo le puedo decir a usted cómo es la mesa. Que vienen los adjetivos. Eso fue lo que quiso decir Susir. Hay un significado y un significante. El concepto es lo abstracto del signo, lo que sabemos de este, mientras que la imagen acústica es una huella psíquica, es decir, un recuerdo del sonido. ¿Sí? ¿Me hace entender? Ambos términos se relacionan de manera recíproca. ¿Cuáles términos? Los términos que yo le acabo de hablar. De la imagen acústica y del concepto abstracto. Con el ánimo de simplificar, llamamos al concepto significado y a la imagen acústica significante. Es lo que le estoy diciendo. Susir lo llamó significado, significante. El concepto como tal de esa palabra es significado. Y la imagen acústica, la que tú te reflejas aquí, es significante. ¿Sí? ¿Se hace entender? Bien. Por ejemplo, la palabra automóvil. Si yo le digo a usted automóvil, ya sabe que según la asociación de sonido, ya usted sabe a qué se refiere. ¿Sí o no? Por favor, hermano, dígame sí o no, por favor. Bien, sigo. La palabra automóvil genera una sucesión de sonidos que produce un recuerdo. En este sentido, el significante es automóvil. Mientras que el significado son todas aquellas características generales que conocemos de todo automóvil. Bien. Dicho de otra manera resumida, el signo automóvil produce un significante, es decir, el recuerdo del sonido de la palabra, y un significado, sus características generales conocidas. ¿Aló? Ahí va. Por otro lado, tenemos la significación, es decir, el contenido significativo o dotación del sentido correspondiente a las palabras o a las cosas, las cuales pueden variar según el contexto y la situación en que se empleen. Dicho de otro modo, mis amados, es la manera en que interpretamos la realidad a través del signo, lo cual puede ser determinado por la lógica del pensamiento y factores
subjetivos, como nuestras emociones, aspiraciones o construcciones sociales. Aleluya. En muchos casos el signo le corresponde a una representación visual de nuestra mente. Repito, significado y significante. ¿El significado qué es? ¿Qué es el significado? Todas las características. ¿Ah? Son todas las características que acompañan. Todas las características que definen esa palabra, ¿verdad? ¿Y el significante qué es? La palabra. ¿Sí se hace entender? El significante es la palabra. ¿Sí? Y el significado, Todas las características que acompañan. muy bien. Así es. Aleluya. Pero hay una ciencia que se encarga, escuchen bien esto, hay una ciencia que se encarga de estudiar la manera en que dotamos el significado de las cosas. ¿Sí? Hay una ciencia que se encarga de eso y se llama la semiótica. Esa ciencia se encarga de eso, ¿ok? Pero más adelante le voy a hablar de eso, no ahorita, ahorita no. Por ejemplo, el automóvil que cada uno de nosotros imagina al leer o a escuchar la palabra automóvil, esta no es realidad en sí misma, sino una representación de ella. Tanto el signo, su significante, su significado, su significación y su imagen son tan solo símbolos, representaciones que nos permiten vincularnos con los elementos que nos rodean. ¿Explico? ¿Sí? ¿Explico? Sí. Todo está en la mente. ¿Sí? Todo está en la mente. Tú te lo imaginas todo allí. Son símbolos. ¿Bien? Cuando se habla, por ejemplo, de la Biblia, ya tú sabes en tu mente que la Biblia son 66 libros que están conformados por 27 del Nuevo y del Antiguo, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Sabes que hay dos partes, Antiguo y Nuevo? Todo eso te lo pones. ¿Dónde te lo imaginas? En la mente. Vayamos al libro de Esdras. Ya tú mismo, no, un ejemplo. Ya usted sabe que usted abre la Biblia y busca ¿qué? Esdras. Ahí en su mente, usted busca Esdras. Pero lo buscó primero ¿dónde? En la mente. Capítulo tal, versículo tal. Ya eso tú te lo tienes aquí. Eso es lo que quiere decir Fernán. De que todo eso son imágenes. Son símbolos que tú tienes ya en la mente. Aleluya. Vamos a ministrar con aceite. El aceite ya tú te lo tienes aquí en la cabeza. Ya sabes lo que tienes que ir a buscar el aceite. Y si quien te diga nada, tú llegas y le pones los ministros en las manos, porque ya tú todo lo tienes aquí. Es lo que quiere decir de la ciencia. ¿Se hace entender? Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de automóvil. ¿Sí? Un automóvil, todo lo que le rodea el automóvil, ya tú sabes, carretera, camino, semáforo, personas, todo eso lo rodea el automóvil.
tráfico, velocidad, todo eso, sin que nadie te lo diga. ¿Sí? Aleluya. Seguimos. Con cierta frecuencia encontramos también significantes como con más de un significado. ¿Bien? Voy a repetir esto. Esto está muy interesante, mis amados. Quiero que por favor presten atención a esto. Con cierta frecuencia encontramos también significantes. Palabras. ¿Con más de un qué? Significado. Y eso es cierto. ¿Sí o no? Este es el caso de la polisemia. Diga polisemia. La palabra polisemia significa múltiples significados. ¿Sí? Yo te puedo dar clase aparte si tú quieres. Tratándose de aquellas palabras que, aunque comparten una misma estructura morfológica, poseen significados diferentes. ¿Esas son las palabras qué? ¿Palabras qué? Ay, Dios mío. Díganlo, por favor, sin miedo. Polisemias. A pesar de que tienen la misma estructura morfológica, ¿qué significa la misma estructura morfológica? Que se escriben igual. Muy bien, colega. Poseen significados diferentes. Esta particularidad de la lengua nos obliga a contextualizar las palabras con el fin de conocer su significado. Hermano, contextualizar es escribir. Lo que pasa es que aquí hay que hablar con palabras técnicas. ¿Bien? A mí me obligan a hablar con palabras técnicas. Y yo lo voy a obligar a ustedes a hablar con palabras técnicas. Porque a mí me obligaron, yo también los obligo a ustedes. Bueno. Lo dijo ella, no lo dije yo. Sí, con clemencia también. No, con misericordia lo voy a hacer, ella no se preocupe. Yo no lo voy a decir como me dijo esa mentora. No, hermano, anule eso. Aleluya. Entonces, esta particularidad de la lengua nos obliga a contextualizar las palabras con el fin de conocer su significado. Las palabras polisémicas no deben ser confundidas con las homófonas. ¿Esta palabra es qué? Esa es esdrújula. Con eso le dije mucho bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Ay, Señor. Las palabras polisémicas, que también es esdrújula, por cierto, no deben ser confundidas con las homófonas. Es decir, aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y tienen distintos significados. Aleluya. Esto es lo que tenemos que aprender, lo que es la polisémica y lo homófonas. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo no? Las palabras polisémicas no deben ser confundidas con las homófonas. Es decir, aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente.
y tienen distintos significados. ¿Cuáles son las palabras que se pronuncian igual y se escriben diferente y tienen distintos significados? ¿Ah? Ay, Dios mío. Voy a repetir. Las palabras polisémicas no deben ser confundidas con las homófonas. Es decir, aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y tienen distinto significado. ¿Esas son palabras qué? Homófonas. Ahí va. Por ejemplo, votar. Votar se escribe con B y con V. Votar de votaciones electorales y votar la basura o votar de bota, de zapatos. ¿Ve que se pronuncian igual? Votar. ¿Dónde lo distingues tú? En la B. La primera letra. No. ¿Dónde lo distingues tú? ¿Pero cómo? Cuando lo escribes. Cuando lo contextualizo. Muy bien, alumna. Dale un aplauso a la pastora Carmen. Cuando lo contextualizas, ahí es donde tú lo distingues. Pues yo puedo decir votar. Y como lo dijo la profesora también, en la oración. ¿Bien? Estamos aprendiendo. En lo que respecta al texto bíblico, la polisemia puede darse en el idioma original, lo que muchas veces no se refleja en la traducción, dejando de lado el significado. Para ver si se trata de un caso de polisemia, deberíamos acceder al texto en su idioma original. Con el fin de apreciar si ha utilizado los mismos términos o, por el contrario, se trata de palabras diferentes con un significado parecido. ¿Cómo qué? Como la sinonimia. Ay, por eso es que esto es amplio, hermano. Y esto hay que saberlo nosotros. Porque de allí viene que la mala interpretación de las escrituras. Porque muchos dicen, la mujer calla en la congregación. Ah, pero eso es todo lo que dicen. Pero busca el verdadero significado. Vete a la original. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Ay, es fácil que tú digas, la mujer calla en la congregación. No. Entonces por ahí hacen una doctrina. La mujer que use velo. Porque sacan de un texto fuera de qué? Del contexto. Entonces, tenemos que tener cuidado con la polisemia y con las palabras homófonas. ¿Bien? Punto 3. El contexto y la sintaxis. El contexto y la sintaxis. Ay, ay, ay. Sí. Amado,
Repito, mis amados, les voy a seguir encareciendo. No se asusten, lleven esto paso a paso. Por favor, palabras que ustedes vean extrañas, escríbanlas, investíganlas. Así hice yo comencé a hacer así. Lo bueno que tenemos Google, que Google, bueno, nos dice casi todo. No todo, pero casi todo. Bueno, sabiendo buscar también. Sí, la inteligencia artificial tiene muchos errores, es correcto. Hay una página que se llama Google Académico, se la recomiendo, es excepcional porque ahí hay puros especialistas. Van a tener que saber comprender lo que ellos redactan allí porque no es fácil. A mí me costó mucho. De hecho, que tuve que tener una tutora para que me enseñara Google Académico. ¿Ok? Porque no es fácil, pero es buenísimo. Es 100% confiable. Bien, entonces seguimos. El contexto es toda situación que rodea a un fenómeno o acontecimiento. Así se refiere a un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. Voy a repetirlo. ¿Bien? El contexto es toda situación que rodea. Cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando de escrituras. ¿Bien? Y cuando hablamos de acontecimiento, estamos hablando de hechos sucedidos. Así se refiere a un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. Eso es el contexto. Por eso que cuando usted lee un versículo, usted tiene que leer los versículos anteriores y los después para que poder comprender qué significa ese versículo. Eso se llama los contextos. ¿Bien? Contextualizar significa ubicar en tiempo y espacio un hecho conocido fuera de su ámbito de origen. Así se trate de un acto comunicativo, un acontecimiento, un objeto o un documento. Contextualizar es diferente al contexto. ¿Verdad que sí? Según aquí, estos conceptos que acabamos de leer, dice que el contexto es una situación que rodea, mientras que la contextualizar es ubicar en el tiempo. Ser más exacto. Ser más exacto, muy bien. El contexto organiza y da sentido al mensaje. ¿Sí? Dependiente no tan solo de su estructura gramatical, sintáctica o léxica. Aleluya. Sino también del conjunto de conocimientos y creencias del escritor, además de los factores y acontecimientos que le rodean en el momento de escribir. Escuché por ahí un santo. Eso es verdad, santo. Escuchen. Según lo que nosotros hemos estudiado, dice que hubieron ¿cuántos escritores en la Biblia? Como más de 40 escritores. ¿Verdad, pastor? Esos escritores tuvieron estados de ánimo cuando escribieron la Biblia, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que se llama contexto también. Y ellos lo plasmaron allí en la Biblia. Hubieron
tiempos, épocas, donde los escritores habían tiempos de guerra. ¿Sí o no? Por ejemplo, como ¿por qué Jeremías escribió Lamentaciones? Ahí está. Porque Jeremías escribió Lamentaciones. ¿Y por qué no los demás no escribieron Lamentaciones? Lamentaciones de David. Lamentaciones de José. ¿Verdad? Ah. Eso es lo que es el contexto. Hay que saber en qué estado estaba el escritor. Eso no lo dice la Biblia. Eso es extrabíblico. Y nosotros como estudiantes de la palabra de Dios debemos saber y comprender eso. Yo he escuchado muchos creyentes que dicen, clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. Pero tú no sabes por qué Dios le dijo así a Jeremías. Ay, es fácil decir, dígame la que más se usa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no vas al contexto. Porque no vas a la cultura, al momento, para que tú puedas decir esa palabra. Es fácil decirla. ¿Sí o no? Yo he escuchado, no, mire, y muchas veces lo dicen, todo lo puedo en Cristo. Entonces tú vas y le dices que vaya un discipulado y le cuesta ahí. ¿Verdad, pastor? Tú le dices, anda para una casa de refugio, que está a 3 casas de tu casa. Vale. Eso me da flojera. Y entonces después llegas aquí diciendo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hipócrita. Menos mal que no estoy en vivo, hermano. Tengo que controlarme. Menos mal que no estoy en vivo. La otra semana voy a estar en vivo, ¿verdad? La otra semana sí. Uy, voy a relajarme entonces. Voy a comenzar a ensayar. Hermano, por favor, tranquilícense. La sintaxis, por su parte, es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas. Es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración. Así como las funciones que cumplen. Eso lo hace la sintaxis. Sigo. La palabra sintaxis proviene del latín sintaxis. Y a su vez del griego antixis, que significa ordenar, coordinar. Es lo que significa esa palabra, del griego antisis, que significa ordenar, coordinar. Su objetivo es expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. Eso lo hace la sintaxis. Para eso estudia el orden y la manera en que se relacionan las palabras dentro de una oración u oraciones. Es decir, escuchen, estudia la forma en que están construidos los tipos de oraciones. Eso lo hace la sintaxis. Aleluya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se hace entender esto?
La sintaxis estudia el orden de las oraciones. El orden como van las palabras en una oración. Hay oraciones que no se ve el sujeto. ¿Sí o no? Esas oraciones se llaman, ¿cómo se llaman esas oraciones? Tácitas. Ahora aquí hay un interrogante, mis amados. ¿Puedes estudiar gramática? Aleluya. La mayoría de las personas les parece tedioso y aburrido. Y más aún dicen que no sirve para nada. ¿Sabes cuando yo comencé, hermana Nélida? Yo comencé en la UPEL. Y comencé lo que es la lingüística y la gramática. Oye, me pareció muy interesante en la Biblia, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? ¿Sí o no? Porque nuestro idioma es el español, mi amado. ¿Ok? Corrían eso, no es el castellano. Es el español. El castellano es otro, que ya está muerto, por cierto. Porque el castellano viene de Castilla. Más el español no. El español viene de España, que es nuestra lengua madre. Ahora, aquí hay algo muy significativo. Es que cuando yo comencé a dar lo que son verbos, adverbios, y comencé a hablarles a ustedes, mis amados hermanos, del significado de lo que es importante un adjetivo, lo que es importante un verbo, inclusive hasta una preposición, hasta una conjugación. Fíjense la importancia que es abrir. Pues cuando el hermano Rodney dio la clase aquí el domingo, que de verdad me pareció espectacular esa clase, espectacular. Él me pidió una opinión sobre la conjugación en y con. Yo humildemente se la di. Y fíjense lo importante que es saber lo que es una conjugación en y otra en con. ¿Verdad? En una oración. Y él lo resaltó. Claro, él como maestro tiene que haberlo resaltado. Y así lo hizo. ¿En Cristo o con Cristo? Wow, eso me pareció a mí. Yo dije, oye, para la gloria de Dios. ¿Pero qué lo motivó a hacer eso? El estudio. El español que estamos haciendo aquí. Hay dos tipos de gramática, hermano, que es la que vamos a saber hoy. ¿Sí? Miren, esta confusión, se da por no diferenciar la gramática normativa de la descriptiva. Hay una gramática normativa y hay una gramática descriptiva. ¿Bien? Vamos con la gramática descriptiva. La gramática descriptiva se ocupa del uso de la lengua. Describe la manera en que los hablantes hacen uso de la lengua en un determinado momento histórico. ¿Bien? No establece normas para regular la lengua, sino que es observada de la lengua de los hablantes. Esa es la gramática descriptiva. La que no se rige, ¿por qué? Por normas. Sino ¿de qué se rige esta gramática? Del uso del lenguaje. De esa zona, de esa localidad.
Pero también está la gramática normativa. Esta es la que sí es tediosa. Porque tiene normas. Pero esas normas nos conducen a nosotros a ser mejor. A expresar mejor. Acuérdense que también existe el léxico. El léxico es la manera de hablar. Y existe el dialecto. Entonces, existe el léxico y existe el dialecto. Que en Venezuela hay mucho dialecto. Y también hay mucho léxico. Pero el léxico es más refinado que el dialecto. El dialecto es más popular. Como la jerga que está diciendo el maestro allá. ¿Bien? Ahora sí están entrando en calor. Ahora sí. De aquí a segundo semestre ya los gradúo. La gramática normativa es la que define la lengua según sus normas y preceptos que determinan que es adecuado o no para la lengua. Aleluya. Esa es la gramática normativa. La gramática no fue creada por lingüistas de la Real Academia Española, sino que las normas gramaticales se establecen por los usos que se dan de manera natural de una lengua y le dan su forma. Sí, porque si hubiese sido creado por los lingüistas, mis amados, no se vista que no va. Sí. Sino que las normas gramaticales se establecen por los usos que se le dan de manera natural en una lengua y le dan su forma. Una persona que habla de habla española nunca dirá: Manos sus enfureció, se arrojó y las tablas al pie se quebró del monte. ¿Entendieron? Mano, esto no se entiende. No hay coherencia. Muy bien. Doctora. Aleluya. Porque sabe de manera natural que lo lógico sería decir: se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. ¿Verdad? Porque la primera oración no tuvo ¿qué? No tuvo sentido. No hay orden. No hay coherencia, como dijo la doctora. No hay coherencia. En cambio, en esta sí. ¿Verdad? ¿Quién se enfureció? De manera... Ya ustedes saben que fue Moisés. ¿Pero por qué lo saben? Porque ya lo han leído y saben que el significante es Moisés. Y el significado es que se molestó por culpa de unas personas que... Por esas personas, pues. No me digan no me obliguen a decir otra palabra, por favor. Dicho de otra manera, llevamos de forma intrínseca las reglas gramaticales más importantes. ¿Sí? Pues estas nos ayudan a comunicarnos con los demás y ser entendidos al expresarnos. De manera lógica, usted puede comprender una oración. ¿Sí?
Pero si esa oración no tiene sentido, usted va a decir, bueno, ¿y qué es esto? Amado, el inglés traducido al español, si lo traducimos literalmente, no tiene sentido. Porque les voy a decir algo, en inglés se habla como los indios. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy yo. Porque si tú traduces el inglés de ellos, tal como suena al español, hermano, usted no le ve lógica a eso. Azul pantalón, verde camisa. Facebook, cara de bicho. Por favor, tocar puerta. Tocar puertas. Pocos signos de puntuación. Ah, esa es otra. Los signos de puntuaciones ellos no lo usan mucho. Nosotros sí. Entonces, fíjense, solamente el inglés es el idioma más utilizado y más popular. El inglés. Entonces, por ejemplo, un gringo para aprender español, mire, le cuesta yo. En cambio, nosotros para aprender inglés no. Se nos hace fácil. Un chino para aprender español, no, eso no. ¿Dónde están tú? No sabe. Sí, le escucha. Le damos gracias a Dios porque hablamos el idioma más difícil que hay. Le doy gracias a Dios por hacerme nacer en Venezuela. Amén. Ok, ahora sí, vamos con la gramática. Vamos con su concepto. ¿Qué es la gramática? Yo nomás que aquí no estoy hablando de órganos, de huesos, ni nada de eso, gracias a Dios. La gramática es una parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras. La gramática también es palabra esdrújula, ¿vieron? La estructura de las palabras. Las formas fundamentales de la lengua. Su composición. Cómo se entrelazan y los resultados de estas combinaciones. Esa es la gramática, mis amados. Su etimología proviene del griego grammatike. Grammatike. Y el sustantivo gramma que significa letra o escrito, coma, que a su vez proviene del verbo grafo, que significa escribo. Aleluya. Mire, escuchen esto. Platón y Aristóteles definieron la tecné gramatike
como el arte de leer y escribir correctamente la lengua. Ahora, les voy a decir qué significa tecne gramátique. Significa técnica de la gramática. Ellos dicen que es el arte de leer. Escuche, de leer y escribir ¿qué? Correctamente su idioma. Es importante escribir bien y leer bien. ¿Verdad, Samuel? Yo he visto en Facebook ministros que escriben palabras, hermanos, y yo digo, Dios mío, eso no debe ser así. Sí, hermano. Bendiciones con V. ¿Sí? Dios con D pequeña. Oh, hermano, eso hay que corregirlo. Si yo veo a algunos de ustedes escribiendo así, mire, de verdad que no pasan la materia, pues. Ninguno de ustedes la pasa. Así que cuando vayan a escribir al Facebook, o vayan a escribir en Instagram, o vayan a escribir, por favor, consulta. En los estados, hagan una consulta, váyanse al diccionario, o pregúntenle a profesores, mire, profesor, ¿está bien escrito? Porque si no, hermano, los voy a raspar. Ay, ay, ay. La gramática, mis amados, comprende la morfología. ¿Sí? ¿Y qué es la morfología? La morfología se encarga de la estructura de las palabras, sus variaciones y su constitución interna. Eso es lo que se encarga de la morfología. Que se encarga de la estructura de las palabras, sus variaciones y su constitución interna. Y la sintaxis, ya ustedes saben, que analiza la manera en que se combinan las palabras y los agrupa y los grupos que forman. Sí, la sintaxis estudia las oraciones. ¿Sí? Quiero que por favor se entienda esto. La sintaxis estudia las oraciones. Cómo ahí deben ir ordenadamente las palabras. La morfología estudia la estructura de esa palabra o de la palabra. Eso es lo que hace la morfología. ¿Qué? Entiéndase esto. Aleluya. ¿Estamos aquí? Poderoso. La semántica estudia todo tipo de significados lingüísticos. Eso lo hace la semántica. Eso lo hace la semántica, ¿sí? ¿Qué hace la semántica? Estudia todo tipo de significados lingüísticos. Más adelante vamos a dar profundidad a todos estos contextos, a todos estos textos, perdón, o a estos términos, para que ustedes lo vayan comprendiendo aún más. Lo que es la morfología, lo que es la semiótica, lo que es la semántica
Y ahora la pragmática. Coloque allí. La pragmática analiza el uso de los hablantes. La pragmática analiza el uso que los hablantes hacen de los recursos idiomáticos. Eso lo hace la pragmática. Analizan el uso que los hablantes hacen de los recursos idiomáticos. Ahora bien, la semántica y la pragmática no son reglas de la gramática. Son diferentes, pero ellas ayudan a la gramática. ¿Sí? ¿Se hace entender? En la gramática hay otros términos, como la morfología, si viene de la gramática. Pero hay otros también, que lo vamos a estudiar más adelante. Lo estoy dando paso a paso. Aleluya. En la gramática, mis amados, hay dos disciplinas que debemos saber, y es la fonética y la fonología. Aleluya. Ellas dos analizan el estudio del sonido de cada palabra. Nosotros fonéticamente debemos decir correctamente el nombre de nuestro país, y no lo decimos. Y no lo decimos, decimos es Venezuela, cuando deberíamos decir es Venezuela, que se pronuncie la Z, ¿no? Decimos, parece que me fuera una S. Venezuela. Fonéticamente deberíamos decir así. Para el que lo escriba, sepa que es Z y no S. Decimos zapato. No es zapato. Zapato. Para que la gente sepa que es la Z y no la S. No, pero nosotros lo decimos con S, pero sabemos que es con Z. Zapato, pero lleva Z. Pero fonéticamente no es así. Y morfológicamente estructurado no es así. Fuerte. Ay, Señor. Estamos aprendiendo todo. Por eso es que es importante, hermano, estudiar la gramática. Hermano, la gramática es compleja, pero es interesante. Y nos enseña a saber cómo hacer una buena lectura de la Biblia. Amado, cuando ya usted ya sea experto en esto, hermano, esto va a ser fácil para usted. ¿Y sabe por qué se hace esto? Para que nadie allá afuera lo engañe. Para que no venga ninguno a engañarlo. Como una ocasión que una hermana, yo me recuerdo siempre que el apóstol, en aquel tiempo pastor, nos hablaba y nos daba enseñanza de lo que es el infierno. Y sabemos que el infierno existe. Es real. Y Guerra nos ha dado mucha enseñanza. En aquellos tiempos nos daba mucha enseñanza de lo que es el infierno. Llegó un hermano por allá de no sé dónde, entonces
Dios lo resucitó, lo llevó para el infierno. Entonces la hermana oyó que el hermano, y la hermana dijo, ay, ahora sí sé que existe el infierno. ¿Ah? Ahora sí sabe, por el testimonio de otro. Bendito Dios de la gloria. Aleluya. ¿Pero por qué pasa eso? Por falta de estudio. Por falta de lectura de la palabra. A mí ya en este tiempo, en este momento, a mí nadie me va a engañar. Aleluya. Pero gracias a quién? Gracias a Dios y al mentor que tengo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a ellos. Gracias a mi familia que también me motivó, mi esposa, que me motivó, mis hijas que me motivaron a estudiar. Aleluya. Si no fuera sido por esas mujeres, no estuviera aquí. Aleluya. Bien, vamos con la primera disciplina de la gramática, que es la morfología. La morfología, hermanos, son clases de palabras. La morfología es muy extensa, porque vamos a estudiar clases de palabras. Y la primera clase de palabras que vamos a estudiar es el artículo. Amén. ¿Bien? Los artículos son palabras que determinan un sustantivo. Esos son los artículos. Son palabras que determinan un sustantivo. Encontramos dos clases de artículos: determinados e indeterminados. Los determinados son el, la, los y las. Esos son los determinados. Y los indeterminados son un, una, unos, unas. ¿Te hace entender? Los artículos determinados se utilizan para indicar personas, objetos y animales conocidos o ya identificados. ¿Bien? Y los indeterminados para referirse a personas, objetos o animales no identificados, no conocidos. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí nos da a entender por su artículo determinado que se refiere a un espíritu que es identificado y conocido por el hablante y por el oyente. En este caso, el Espíritu Santo. ¿Sí? Si cambiáramos el artículo por uno indeterminado, pudiéramos decir así: un espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ve que se hace entender? No quedaría muy claro a qué espíritu haría referencia. Porque ¿qué está diciendo? Está diciendo un espíritu. Por eso es que a Dios no se le puede decir un Dios, porque no queda claro que Dios es el Dios. Cuando yo escucho a alguien diciendo un Dios, uy, me da así como, Dios mío. Además, el artículo determinado puede tener la función de pronombre.
y sustituir al sustantivo. Aleluya. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Dice aquí, los hijos de Sobal fueron, y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Ana. Claramente el segundo los hace referencia a los hijos. ¿Sí o no? ¿Te hace entender esto? Repito. Dice aquí que el artículo determinado puede tener la función de pronombre y si tú tuvieras ¿qué? Al sustantivo. Vayamos a la Biblia. Vayan ahí a Génesis 36, 24 y léamelo. Alguien que lo lea, por favor. 36, 24. Amén. 24, ¿no? Pero Reina Valera 60, ¿no? Sí, 24. Ajá. Léelo. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Ana. Ana, es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Fíjense, dice que los hijos de Sobal fueron y Zibeón fueron ¿quiénes? Ajá y Ana. Eso es claramente que en la segunda hace referencia a los hijos de Zibeón. Bien. En el artículo indeterminado, por su parte, puede tener un valor indefinido en su forma plural. Por ejemplo, Génesis 32, 1. ¿Cómo dice Génesis 32, 1? Amén. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Así dice. ¿Le salieron al encuentro qué? Ángeles de Dios. No sé cuántos. Hay otra versión. ¿Esa Reina Valera 60? Jacob siguió su camino. ¿Y le salieron qué? ¿Qué le salieron al encuentro? Ángeles de Dios. Fíjense, allí el artículo indeterminado, mi amado, dice que fueron unos ángeles de Dios. No dice que fue el ángel de Dios, sino que fueron ángeles. Entonces quiere decir que fueron algunos ángeles. Porque cuando la Biblia dice el ángel de Dios, es otro. Ese él, ya de artículo, cambia a pronombre. ¿Se hace entender? Cuando tú ves la Biblia y ves el ángel de Dios, no es cualquier ángel. ¿Verdad que no? No es cualquier ángel. En otros fragmentos o en otros versículos, cuando se habla de ángeles de Dios, se está hablando, puede ser de otro tipo de ángeles, que no es el ángel de Dios. Nosotros sabemos quién es el ángel de Dios, porque ese
ese artículo ya no es artículo. ¿Ya es qué? Ya es un pronombre. Porque está acentuado. ¿Bien? ¿Se hace entender? El artículo indeterminado también puede funcionar como adverbio cuando uno se pone delante de un número, significando aproximadamente. Mire, cuando el artículo funciona como adverbio, es cuando está delante de un número, significando aproximadamente. Por ejemplo, vamos a como dice Éxodo 12:37. Vamos a ver si está bien escrito aquí. Búsqueme allí Éxodo 12:37. Amén. ¿Cómo dice? Partieron los hijos de Israel a Ramsés. 12:37, Éxodo. Ramsés. Ajá, sigue. A Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice que eran como 600 De a pie. 600.000 hombres de aquí. aproximadamente. ¿Bien? No especifica una cantidad. Sin contar los niños. Lo que equivale que eran aproximadamente 6,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Lo que salieron de qué? De algo importante tanto para el artículo determinado como para el indeterminado. Es que cuando tenemos una palabra femenina en singular que empieza con una A tónica, es decir, el sonido más fuerte está en la primera sílaba A. Por ejemplo, hacha, hada, águila. El artículo se pone en masculino, aunque la palabra, su sílaba tónica esté en A. ¿Se pone qué? En masculino. Tú no vas a decir la hacha. ¿Ah? Ni vas a decir la hada. Ni vas a decir la águila. Sino el águila. El hada. El hacha. Y puedes usar el artículo indeterminado también. Un hacha, un hada o un águila. ¿Bien? También es importante reconocer los artículos contractos. ¿Cuáles son los artículos contractos? Al y del. Que no son más que la unión de las preposiciones a y de. ¿Sí? Pones el a y pones el, hace la pronunciación del al. ¿Bien? Y si pones el de más el, en vez de poner de él, pones del. Ay, 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 uy, uy, uy. Eso en cuanto a la primera clase de palabras que estamos viendo. ¿Qué es cuál? El artículo. ¿Hay artículos determinados? Entonces cuando usted vea en la Biblia o en cualquier parte, usted ve
Un artículo, usted distíngalo como debe ser. Si es indeterminado o es determinado. Y también tenemos los artículos contractos, que es al y del. Bien. Vamos ahora con el sustantivo. Los sustantivos son las palabras que utilizan para nombrar a los seres vivos. ¿Como cuál? Personas, animales o plantas. Las cosas, las ideas o los sentimientos. Todos esos son sustantivos. El sustantivo puede ser común o propio. El sustantivo común designa a todos los seres de una misma especie. Muy bien. Mientras que el sustantivo propio designa a una sola cosa, animal o persona. Esos son sustantivos propios. ¿Bien? Si tú dices, voy a visitar a una persona, pero común, tienes que colocarle el nombre de la persona para que sea sustantivo propio. Bien. También los sustantivos pueden ser concretos o abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que pueden percibirse por los sentidos, tocarse más que todo, ¿verdad? Esos son los sustantivos concretos. Mientras que los abstractos hacen referencia a una idea, concepto que no puede percibirse por los sentidos. Entonces, hay sustantivos abstractos, como cuáles: La felicidad, amor, alegría, felicidad. Esos son sustantivos abstractos. Bien, muy bien. Muy bien. Además, pueden ser individuales o colectivos. Los sustantivos individuales son aquellos que en su forma singular designa a un solo ser o individuo. Ejemplo, un libro, un perro. En cambio, los sustantivos colectivos hacen referencia, en su forma singular a más de un ser o individuo. La librería, la jauría. Un pueblo, una nación. No. Pudieras decir la nación. El pueblo. No puede decir pueblo porque si dice pueblo, eso es correcto. Entonces fíjense, ahí tenemos lo que son los sustantivos. Hay sustantivos, por favor, vamos a recapitular. Sustantivos común y propios, ¿verdad? Concretos y abstractos. ¿Bien? Colectivos e individuales. Bien. Todo esto hay que diferenciarlos, porque todos estos son sustantivos. Sabemos que los sustantivos tienen nombre. Bien. Cuando usted en una oración ve un nombre allí, usted lo identifica si es propio, común, abstracto, concreto.
individual o colectivo. Muy bien. Vamos con otra clase de palabras. Vamos con pronombres. Pronombres. Un pronombre es un tipo de palabra que sustituye al nombre o sustantivo en una oración. Aleluya. Un pronombre es un tipo de palabra que sustituye al nombre o sustantivo en una oración. Su función es representar a cualquier persona gramatical de la que se hable, incluidos su género y número. Aleluya. Su función es representar a cualquier persona gramatical de la que se hable, incluido su género y número. La palabra pronombre proviene del latín pronomen. La palabra pronombre proviene del latín pronomen, que significa en lugar del nombre. En lugar del nombre. O por el hombre. Perdón, por el nombre. Por eso es que es difícil el español. Por todo esto. Todavía falta. ¿Por qué? Porque en el español, el idioma que usted y yo hablamos, el idioma que usted y yo hablamos, y que hablan también otros hermanos allá en Colombia, existen 8 tipos de pronombres. 8 tipos. Personales, posesivos, relativos, numerales, cuantitativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Wow. Diga wow. Voy a darlo hasta aquí. ¿Sí? Vamos a darlo hasta aquí. El próximo sábado comenzamos a hablar de los 8 tipos de pronombres que existen. Vamos a comenzar con el personal, con los personales. Bien. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Mis amados,